nadie me tomó en cuenta en el hospital. Y decidí que lo que tenía que hacer era estudiar un MBA, lo que sería muy parecido al ya de ustedes, en el ES en Chile. Estudié, trabajé en todas las empresas de salud que quieran, la mitad operaba, la mitad trabajaba en esto, y me di cuenta que no era suficiente para cambiar los procesos de salud. Un accidente que me dejó tetrapléjico. Tuve la suerte que no me tocó la médula y me pude tener la capacidad de rehabilitarme durante mucho tiempo. Tuve que aprender a caminar, a escribir, a comer. Pero en ese minuto pasó algo mientras me rehabilitaba, que por primera vez en mi vida había tenido tiempo para pensar. Y ocurrió que mientras estaba en la cama rehabilitándome, vi esta película que muchos de ustedes la vieron, que es esta persona que viaja al futuro, que se pega un salto para ver qué pasaba en el 2015. Y empecé a calcular qué pasaba en el 2015 y me di cuenta que muchas de las cosas que él decía se habían cumplido y que para nosotros eran súper normales. Que teníamos videoconferencias en la casa, que hacíamos pago electrónico, que los celulares se desbloqueaban con la huella dactilar, que podíamos tener pantallas de plasma y pensé, dije, ¿qué pasaría si este tipo en vez de saltar al 2015, saltara al 2020? Y pasó un poco esto, que me di cuenta que esto era lo que estaba pasando. Robots que están funcionando con equilibrio, imitando nuestros movimientos más complejos, realidad virtual en las salas de clase para mostrarlo a los alumnos cómo es la naturaleza, autos que se manejan solo en las calles en Estados Unidos, gente que ya puede volar y cruzar incluso el Canal de la Mancha. Realidad virtual, robots que nos ayudan a hacer tareas domésticas en la casa, que pueden ser comprados en cualquier retail, incluso autos que cambiaban de color con el toque de un llavero. Entonces me di cuenta que empecé a estudiar y me di cuenta de esto, que yo creía que vivía la tercera revolución, pero que en verdad estaba viendo en la cuarta, y que la cuarta no era la revolución que se está conversando hoy día de digitalización. Eso ya pasó hasta el 2000 si quieren, que lo que venía era, como habíamos digitalizado muchas cosas, nuestros sistemas se volvían inteligentes. Y empecé a estudiar mucho eso y apliqué a una universidad que ustedes conocen acá, que se llama Singularity University. Me fui a vivir 4 meses con mucha gente y les quiero contar un poco lo que aprendí desde el punto de vista de estrategia. Y lo primero que aprendí era esto. Digitalización no es lo mismo que automatización, no es lo mismo que transformación digital y no es lo mismo que inteligencia artificial. Es decir, los japoneses nos mostraban que automatizaban sus fábricas desde el año 86. Y transformarse digitalmente significa cambiar mi proceso interno debido a que hago algo diferente. Si no soy una con patines y anteojos oscuros, pero no soy una mariposa que realmente lo hago. Entonces me di cuenta que muchas empresas se habían demorado y la discusión no era la inteligencia artificial, sino que era la automatización, la digitalización. Lo segundo que aprendí es que venían todas estas tecnologías nuevas, que ustedes las conversan, lo que les mostré, drones, etc. Pero había una que era la madre o la reina de todas las tecnologías, que era la inteligencia artificial. Y se lo explico por qué. Este es un plano que se transformó en el primer GPS que ven acá, que fue de uso militar, costaba casi 75, es decir, alrededor de $100.000, y después aparece el Garmin. ¿Y qué ocurre? Sobre eso que aplican inteligencia artificial y nos pasan un GPS inteligente. Cuando uno ve las aspiradoras, empezaron a mejorar y venía la inteligencia artificial en los robots que ustedes pueden ver. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Me di cuenta que todo lo que se iba a hablar era de inteligencia artificial en los próximos años mientras yo estudiaba esto. Y me di cuenta que la inteligencia artificial no es, por favor, una ciencia más, es una metaciencia. ¿Qué es una metaciencia? Aquello que toca todas las realidades que ustedes conocen. Y hoy en día lo está tocando todo. Militares, temas de abogados, fraude, manejo de imágenes, lo que quieran. Y me pasó que ustedes han visto que las tecnologías nuevas tienen un punto de inflexión, es decir, la tecnología aparece y es muy mala, las fotos digitales eran de muy mala calidad, empiezan a mejorar, viene un punto de inflexión y se vuelven exponencial. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, ¿cuándo iba a ser el momento de inflexión de la inteligencia artificial? Que nos iba a afectar, que todo lo que tocara, como había sido el celular, iba a afectar todo el resto de las industrias a nivel mundial. Y decidí que tenía que entrar en fundar esta empresa que se llama Anastasia, que como les comenté, es una plataforma de inteligencia artificial que hoy día le presta servicio a retail, manufactura, alimentación, banca, salud, y que estamos en Chile, México y Estados Unidos. Pero les quiero llevar en esta charla a qué fue lo que pensé para abrir esta empresa. Y al final me tuve que responder 4 preguntas. ¿Qué era la inteligencia artificial?
¿Cuándo sería el momento de inflexión de la inteligencia artificial? ¿Qué necesitaría para utilizar la inteligencia artificial? ¿Y qué capacidades y perfiles las empresas deberían tener o contratar para usarla? Veamos si les sirve mi experiencia un poco en esta charla de lo que yo aprendí. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Lo que era, se van a encontrar con esto: data scientist, machine learning, deep learning. Y lo que yo hablaba recién con el presidente de ustedes es que si ni siquiera tenemos claras las definiciones de las palabras, ¿cómo podemos tomar decisiones de estrategia con esto? Al final, a mí me gusta mucho esta definición. Esta es la definición para mí de inteligencia artificial: descubrir cómo hacer que las máquinas utilicen el lenguaje o generen algún tipo de abstracción y concepto, resuelvan tipo de problemas que hasta ahora son reservados para los humanos. Es decir, si yo a una máquina le puedo enseñar cómo resolver una tarea que es común que un humano realice, la podría automatizar. Entonces, ¿qué es? Debido a que tenemos grandes cantidades de datos, si le aplicamos modelos matemáticos muy complejos y con el poder computacional que hoy en día se tiene, podemos enseñarle a las máquinas a hacer tareas que los hombres hacemos. ¿Sí? El problema que tienen es que cuando vaya un vendedor a verlo, les van a vender esto. Y existe una inteligencia que se llama la inteligencia artificial general. Esto no existe. No existe Jarvis, no existe el auto fantástico, no existe nada de esto. Lo que tenemos hoy en día son inteligencias que se llaman inteligencias específicas o narrow. Es decir, son capaces de hacer solo una tarea mejor que el humano. Ejemplo, Waze les dice cómo llegar mejor a su casa, pero no les dice qué producto comprar en Amazon. Y Amazon no les dice qué película tienen que ver, y Netflix no les recomienda qué producto tienen que alimentarse. Son muy buenos lo que hacen, pero no son capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Lo segundo, que no existen un nivel de inteligencia único. Tenemos niveles de inteligencia, tenemos niveles básicos, que son para resolver ciertas problemáticas de segunda generación y de tercera generación. Entonces, dependiendo de la problemática que queremos resolver, podemos encontrar diferentes niveles de inteligencia artificial. ¿En qué está esto aplicado hoy en día? Principalmente en lenguaje, en visión y en análisis. Veamos cosas concretas. Hoy en día ustedes conviven con esto en su día a día, en la gran mayoría de la gente. Entonces, hablan con sus celulares, pueden manejar auto autónomo, gente que usa el Waze. La pregunta que uno se hace, o que yo me hacía, es por qué no lo aplican en sus empresas, en su día a día, lo hacen. Es como que cuando cruzan la puerta de su empresa, ser personas que usan esta herramienta se les olvida y hay una resistencia brutal de usarla en la empresa. Entonces, yo me hice esta pregunta que sería: ¿cuándo iba a ser el momento estratégico de adoptar por las empresas la inteligencia artificial? ¿Cuándo creen que va a ser este momento? ¿Alguna respuesta, Sebastián? ¿Creen que ya pasó, estamos o va a venir luego? ¿Ya pasó? ¿Está pasando? ¿Y quién cree que va a venir? La pregunta es por qué si todos creen eso no la están adoptando. Pero bueno, el momento de inflexión de la inteligencia artificial ocurrió en el 2012. 2012. Fíjense lo siguiente: en el 2012 las empresas empezaban a mostrar cómo en sus memorias, empresas que no eran de tecnología, empezaban a hablar de que usaban estas técnicas para mejorar sus negocios. Y en 2017, en marzo, aparece este paper que se llama Abriendo la caja negra de la inteligencia artificial, que dos israelitas hicieron, que decía: somos capaces de resolver problemas 10 veces más complejos con modelos matemáticos 10 veces más simples. Y si ustedes se fijan, este año hemos logrado hacer cosas que nunca antes en la humanidad habíamos hecho. Ver un hoyo negro, hacer que cosas, robots estén haciendo realidades, tareas increíbles, resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Termina este paper y al mes siguiente aparece este paper de lenguaje. El 13 de noviembre del 2007 dice: miren, yo soy capaz de resumir cualquier cosa en lenguaje y hacerlo mejor que un humano. En febrero de este año aparece que las máquinas ya están cercanas al 60% del lenguaje de comunicación de los humanos. Y fíjense que les voy a mostrar donde dice, le pasan este texto escrito a la máquina y le dicen: mira, en un hallazgo impactante, un científico descubrió que una manada de unicornios vive en un valle remoto, previamente inexplorado en las montañas de los Andes. Aún más sorprendente para los investigadores fue el hecho de que los unicornios hablaron un inglés perfecto. Y le dicen al computador: por favor, escribe un ensayo de 3 páginas. Les voy a mostrar la pura introducción que hizo el computador. El científico nombró a la población por su distintivo cuerno, unicornio ovidio, estos unicornios de 4 cuernos, etcétera, etcétera, etcétera. Escribió un cuento mejor que lo que hubiera escrito algún alumno de lingüística en la universidad. Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando uno ve esta tecnología y ve que empresas de tecnología la están aplicando, nosotros tendemos a reírnos de esto. Dicen, no es tan bueno como pensamos que era, voy a esperar para ver si la uso como herramienta o no. Pero fíjense lo siguiente. Esta es la proyección de venta de parlantes inteligentes el año 2016, que se vendieron menos de 10 millones de unidades en Estados Unidos e Inglaterra. Y fíjense lo que pasó con la proyección. Ya en 2018 se vendieron 56 millones de unidades. Y fíjense lo que la gente hace hablando con un parlante inteligente. Perdón, acá. Lo que hace principalmente es comprar productos. Y fíjense la proyección de compra. Se está esperando que crezca al 2022 a 45 billones de dólares. Entonces, ¿qué ocurrió? Una empresa que vendía pilas no vio que esto venía. ¿Y quién creen que es el principal vendedor de pilas del mundo hoy en día? Amazon. Y fíjense que Amazon vende el 31% del mercado. Entonces, esto no es poco relevante y no es solo porque le ganó el mercado, sino porque incluso la manera de comunicar la publicidad ya no es relevante. El conejito Duracell no es importante ahora, porque la gente le dice a un parlante, oye, necesito pilas alcalinas, ¿qué hago? Veamos qué ha pasado con la visión. Aparece este paper también en 2017 que le dicen a la máquina, ve lo que hay acá que tú nunca has visto y descríbeme lo que estás viendo. Aparece esto y fíjense lo que ocurre posterior a eso. Empiezan a aparecer máquinas que le pueden ganar a doctores haciendo diagnósticos de infartos cerebrales. Esto fue en China, donde la máquina le ganó 95-90 a los doctores. Robots que ustedes pueden ver en Cencosud midiendo los stocks durante las noches para poder validar las góndolas. Autos autónomos que ven en mayor cantidad de grados que nosotros. Ellos ven en más o menos 280 grados. Nosotros no logramos ver en esa progresión y cosas que ellos están viendo en infrarrojo, etc. Y aparece este paper el 22 de agosto del 2018 que dice que ya puedo inventar lo que quiera en un video sin tener que sea real. Fíjense esto. Esta gente no eran expertos en baile y los transformaron en ser gente expertos en baile. O incluso somos capaces de hacer esto. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Stay woke, bitches. Fíjense que hoy en día el nivel de poder que tenemos con inteligencia artificial es incluso crear políticos y decir que digan lo que nosotros queramos decir. Ese es el lado negativo y el fake news. Pero yo también podría crear esto y crear campañas publicitarias de gente que aparece en Instagram, que mis seguidores me quieren, a bajo costo, y empezar a crear campañas de lo que a mí se me interesa. Veamos análisis de información, que es un poco más lo que nos lleva a la charla de hoy. En 2017 aparece esto, que dicen que son capaces de crear una máquina que le gane al jugador más experto de Go, que es como una especie de tablero chino más profesional. Y véanlo, esto es una película que está en Netflix, le gana 4 veces a 1 al chino, al campeón mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece este paper el 5 de diciembre del 2017. Fíjense que todos los papers que les he mostrado hasta ahora son 2017. Por favor, vean eso. Y dice, ya ni siquiera necesito saber el juego, sino que yo en 4 horas soy capaz de volverme el campeón mundial de ese juego aprendiendo de cómo juega el otro. ¿Sí? Y lo pasan y el tipo es capaz de ganar en 4 horas en ajedrez, a la máquina que más sabe de ajedrez, en tablero chino y en Go. Fíjense que cuando uno ve esto, las probabilidades de achuntarle a cada una de las variables, estamos hablando que son 2 por 10 elevado a 43, 2 por 10 elevado a 170, 6,7 por 10 elevado a 152. Si esto no fueran tableros y fueran personas, o fueran SKU, o variables micro macroeconómicas, una máquina es capaz de hacer esto mejor que un humano. Veamos esto en casos concretos. Nosotros hoy en día nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de predecir con eso, debido a ese paper, de caracterizar mejor a la gente y de recomendarle debido a eso como nunca antes lo habíamos podido recomendar, 1 es a 1. Y nos dimos cuenta que cuando le pasábamos esta información a los clientes, podían ver información para ellos personalizada. El personal que trabajaba en operaciones podía usar esa información para comprar o mejorar, y que los directivos podían ver esa información agrupada. Es decir,
era como que contrataban a la máquina, en 4 horas se volvía un experto en bodegas, en venta, lo que quieran, y entraba a trabajar en la empresa para tener una ventaja competitiva. ¿Y cómo lo hacíamos? Tomamos toda la data, le enseñábamos, lo poníamos en un periodo de prueba y podía predecir el futuro, con una exactitud que el humano nunca había podido hacer. Y en 4 horas. ¿Se imaginan la ventaja competitiva que ustedes pudieran hacer eso en sus empresas? Les voy a poner ahora casos concretos para que esto vean que no es etéreo. Esta es una cadena de farmacia en Chile que el problema que tenía es que ¿qué le recomendaba un vendedor al paciente en el siguiente producto que tenía? Debido a que tenía 45.000 productos. Es decir, la probabilidad que le recomendara el siguiente producto o el tercero y que el paciente se lo comprara era de 0,000027 veces, una cosa imposible. Y la farmacia tomaba decisiones en base a tableros de control de este estilo, es decir, qué habíamos vendido, dónde estaba demográficamente. Pero cuando fuimos al proceso nos dimos cuenta que activaban esa información en esto, catálogos promocionales estándar o tipo, pero que en verdad la problemática era esta. Era casi imposible achuntarle a modelos personalizados de información. Y cuando le dijimos a la máquina, muéstranos cuántos segmentos tiene realmente esta farmacia, nos demostró que tenía 140 segmentos y que dentro de ciertos segmentos incluso tenía subsegmentos hasta 40. Es decir, un poco lo que hace Netflix. Cuando uno recomienda una película, no a todo el mundo le gustan las películas de acción, e incluso que a mí, ya Sebastián, nos guste Rambo, no significa que nos guste Rambo 1, 2 y 3, sino que podemos ir variando en estos conceptos. Entonces, ¿qué le dijimos una vez que ya teníamos esta información de los clientes? Dime de qué se está enfermando la gente, le dijimos a la máquina. Y la máquina nos empezó a decir, cada vez que cerraban los puntos de venta, de qué estaba enferma todo Chile. Y nos empezó a mostrar cuántos estaban enfermos de faringitis, de amigdalitis, etcétera, en qué lugar y más encima qué producto se necesitaba tener. Hicimos lo mismo con una empresa de servicios, es decir, ¿cuándo la gente me va a pagar? Y dime cuántos morosos voy a tener y qué acción tomar, es decir, a quién le mando una carta, a quién los judicializo, lo que quieran. Y fíjense cómo la máquina empezó a predecir, casi igual que el humano, quiénes iban a tener incobrabilidad. Después nos acercamos y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si somos capaces de predecir quiénes se nos van a ir de la empresa? Y van a irse a otra empresa. Y empezamos a darnos cuenta que podíamos predecir una exactitud importante cuál iba a ser la tasa de fuga de clientes mezclado con variables de clima, contaminación, variables económicas, políticas, lo que quieran. Fuimos también a empresas de manufactura y le dijimos, ¿qué pasa si somos capaces de predecir con un error del 12% qué productos comprar para empresas mundiales como podría ser una maderera o empresas de productos masivos? Y fíjense lo que pasó. La máquina predecía con exactitudes cercanos al 10% de error, es decir, se equivocaba el humano un 50%, la máquina un 10%. Y lo más valioso es que hacía esto. Cada vez que se compraba un producto nos decía cuáles eran las variables que le habían afectado más en la toma de decisión de ese producto. Quisimos ir un poquito más allá y dijimos, bueno, ¿qué pasa si le ponemos inteligencia artificial a los sistemas de laboratorio en Chile? Y que nos digan de qué está enferma la gente y de qué se va a enfermar. Hoy en día hay varios hospitales en Chile que utilizan esto. Y fíjense lo siguiente, y quiero que lo extrapolen a sus clientes. Nos dimos cuenta que estos eran todos los pacientes en Chile. Cada color es un paciente. Y que cuando yo los segmentaba y decía, muéstrame los diabéticos y los que tienen enfermedad del corazón, nos empezaron a mostrar esto. Y nos dimos cuenta que nos mostró algo que ya sabíamos, porque nunca lo habíamos podido dimensionar, que era, todos son enfermos de diabetes, sí, pero no son todos iguales. Y nos mostró que habían de los más claritos hasta los más oscuros, y incluso algunos pacientes que creíamos que eran diabéticos eran más de corazón que los otros. Entonces, fíjense, si ustedes extrapolan esto a sus clientes, lo más probable es que pasa lo mismo. Y nos empezó a decir dónde estaba la gente enferma, de qué estaban enfermas, aquí está mostrando lo que son los diabéticos y los prediabéticos, y nos empezó a decir quién tenía más riesgo de morirse el corazón, o quién tenía más riesgo pulmonar, qué exámenes estaban tomando, y esto no, hasta ese minuto nunca lo había tomado un humano. La máquina estaba interpretando la información para mostrárselo a los doctores. Cuando ya me había dado cuenta que el momento de inflexión había pasado, y que se me había pasado la micro, como decimos nosotros los chilenos, me di cuenta que ¿qué necesitaba para utilizar la inteligencia artificial? Y a quiénes debía contratar para unir una empresa de esto. Y ese día aprendí la lección más importante del mundo, y se la voy a mostrar ahora. Me di cuenta que no sabía nada. Van a ir a miles de charlas de transformación digital, de todo lo que quieran, y ese día yo aprendí más. Esta es mi hija. Ese día mi hija me preguntó si yo conocía a los unicornios. Yo le dije que sí, que era un animal mitológico. Acto seguido me preguntó qué comían.
cuántas vacunas tenían, qué tipo de pelaje usaban, si eran agresivos, que es un poco lo mismo que les pasa con la transformación digital, es decir, quieren traer un unicornio a la empresa, utilizar inteligencia artificial, pero las preguntas que se deben hacer son más que nada de procesos. ¿Cómo va a cambiar esto con respecto a lo que hago? Bueno, acto seguido, a mi hija le regalé un unicornio y me di cuenta de esto. Me junté y tuve la suerte de juntarme con todas estas empresas a nivel mundial, que hasta el día de hoy trabajamos. Y nos dimos cuenta que todos teníamos la misma problemática, cómo enfrentamos este proceso de la transformación digital y la introducción de inteligencia en nuestras empresas. Y nos dimos cuenta que habían dos variables que eran las más relevantes, la tecnología y las personas. Veamos un poco la tecnología, que es la más fácil. La gran discusión que nos dimos cuenta del error es que todo el mundo habla de la revolución industrial, pero todos sus conceptos de discusión están vertidos en la tercera y no en la cuarta. Es decir, cómo hago un medio de pago electrónico, cómo hago un portal, pero no cómo hago que mi sistema se entienda lo que está haciendo mi consumidor, o cómo le ofrezco ofertas personalizadas, o cómo, lo que hablamos recién, el auto autónomo va a irrumpir mi empresa. Es decir, las discusiones, muchas de estas se están pasando en la tercera cuando deberíamos estar discutiendo en la cuarta. Y fíjense, esta es una empresa retail chilena que no entendió esto y creyó que tener una herramienta de inteligencia artificial era como poner un ERP, un software cualquiera. Y fíjense lo que pasa, esto está en línea. Uno le pregunta algo y el sistema le responde. ¿Necesito comprar un televisor? Perfecto. Uno le agrega un adjetivo, necesito comprar un televisor de 32 pulgadas, perfecto. Uno le pregunta algo que no existe y le responde igual que tiene ese producto. Uno le pregunta algo ilegal y el sistema igual se lo responde. Necesito comprar marihuana para hacer una fiesta y el sistema le dice no se preocupen, en mi tienda hay de todo. O mira, necesito comprar unas metralletas y unas granadas para saltar un banco. Entonces fíjense que esto no es poco trivial, porque esta es la marca hablando en línea a todos sus consumidores. Y si alguien los agarra algún troll de las redes sociales, los puede matar. Lo segundo que aprendimos es que van a ir a Charlie y les van a decir que la información y la data es el petróleo de las empresas, es la nueva riqueza. Nos dimos cuenta que eso es mentira, porque ningún auto funciona con petróleo, todos funcionan con benzina refinada o con nafta bien producida. Y que si la información que ustedes tienen no está bien analizada y producida, no tiene ningún valor. Y nos dimos cuenta que para saber cómo la información funciona, había que responder estas dos ecuaciones. ¿Qué data tenía y qué tan ordenada estaba mi data o qué tanto valor? Para un humano hacer esto es muy difícil, pero les voy a mostrar cómo la ve una máquina. Cuando uno le pasa la data a una máquina de miles de productos, empieza a ver así. Hay data verde, de muy buena calidad, que la puedo usar, data amarilla, que está en niveles medios, y data roja, que no sirve para nada. Un humano no es capaz de ver esto porque una máquina la ve en 20, 40 dimensiones diferentes. Entonces, nos dimos cuenta que para que estos sistemas funcionen no es solo necesaria la data de la empresa de buena calidad, sino que tener datos de micro y macroeconomía para que se vuelvan más refinados, igual como lo haría un humano, y también las decisiones estratégicas de la empresa, cómo van a accionar esta información para agregarle valor. Y lo que viene es que viene una batalla de los algoritmos. En los próximos 5 años, cada vez ustedes y más de sus competidores van a tener algoritmos que toman decisiones por ustedes. Y el que tenga el mejor algoritmo, el algoritmo más inteligente, va a ser el que contrató a las mejores personas para tener una diferencia competitiva. Personas. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called fire. Now, according to its developers, fire can be used for cooking, as a heat source, and to scare away those unwanted wild animals. Your thoughts? My first impression is it looks dangerous. Yeah. And if it gets hot, then it could burn me. Yeah. I don't like the red colour. When I think of red, I think of blood. And when I think of blood, it reminds me of death. And when I think of death, it reminds me of the eternal underworld. If there was a cold fire that didn't burn, maybe I would buy me one of those.
Quiero que piensen este video ahora como una reunión que tuvieran ustedes y alguien de su industria viene a decirles que van a hacer inteligencia artificial, que un ente autónomo va a tomar decisiones, ¿cómo serían las reacciones internas en gran parte de ustedes? Y lo segundo, si dijeran que sí lo van a hacer, si no les podría pasar lo que le pasó a ese retail, que no entiende lo que estamos haciendo y que es un poco más complejo. Entonces, una de las grandes barreras que estamos teniendo es cómo confiamos en algo que es autónomo, que no entendemos cómo funciona y que está en dimensiones de información que nunca antes hemos visto, que es uno de los grandes desafíos de la empresa. Lo segundo, esto salió en Chile, que nosotros estamos dentro de los países de la OCDE, y dice que Chile es uno de los países que menos talento digital tiene. Entonces, si no tenemos los jugadores correctos y no logramos comprar esa brecha, ¿cómo vamos a hacer para poder transformarnos y usar esta herramienta? Ya viene un punto importante. ¿Realmente somos atractivos como empresa para atraer a estos talentos? ¿Y qué deberíamos hacer para que toda esta gente no salga de este país o no se vaya a otra industria más que a la mía? Esto es el perfil de que muchas empresas están buscando: expertos en negocio, expertos en matemáticas y habilidades de programación, un unicornio. Y cuando uno va a ver la demanda mundial de esto, este es el gap. Se está demandando mayor cantidad de lo que se está produciendo a nivel mundial. Para que se haga una idea, yo ahora cuando trato de contratar gente, ya me dijeron que fue contratado por Google, por Facebook en Estados Unidos y en Chile. Entonces, contratar a esta gente no es fácil. Y lo que nos estamos dando cuenta es que lo que vamos a tener que hacer es suplirlo con alguien que pueda hacer esto automatizado, porque no va a alcanzar la demanda mundial de estos ingenieros. Segundo, si las máquinas van a hacer mejor todo lo que hace nuestro lado izquierdo, deberíamos empezar a focalizarnos en desarrollar las habilidades derechas, es decir, pensamiento crítico, porque una máquina solamente es capaz de hacer cosas automáticas, repetitivas. Aquellas cosas que son inesperadas, solamente el humano las puede resolver. La empatía, todo el tema de trabajo en equipo, colaboración. Una máquina ética no tiene capacidad y no se ve que en el próximo tiempo lo pueda hacer. Entonces uno debería pensar qué habilidades dentro de mi empresa fortalezco, debido a que lo más probable es que todas las otras cosas las pueda contratar en los próximos 10 años. Y les quiero dejar con esta lámina antes de irme. Si su competencia está gastando mucho dinero en implementar sistemas donde una máquina está aprendiendo a hacer mejor cosas que hacíamos automáticamente. Les voy a comentar, yo tengo de cliente un retail que tiene 30 personas enseñándoles cómo vender a las máquinas. ¿Qué le estamos enseñando al resto? O los tenemos contestando emails, haciendo tareas que no son relevantes, que el día de mañana una máquina la va a poder resolver automáticamente. Cuando yo tuve el accidente, mi mujer se acerca a mí en la cama de unidad de cuidado intensivo y yo me estaba muriendo. A la unidad de cuidado intensivo me estaba a punto de morir. Y mi mujer se acerca y me dice: mira, fíjense el pastelito que se había casado, estaba de luna de miel y yo tetrapléjico en una cama. Y me dice: tú no te puedes morir porque acabo de saber que estoy embarazada. Y ese día supe que estaba esperando un hijo, una hija. Y esa hija es la Anastasia, para que sepan. De ahí nace cómo se me ocurre fundar esta empresa. Es una niñita que ya tiene 6 años y significa aquella que tiene el poder de levantarte. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Que no les pase lo que me pasó a mí, que tuve que quedar tetrapléjico en una silla de ruedas para entender que el mundo había cambiado, porque todo el día estaba contestando emails y creía que el mundo no funcionaba sin mí. Y me di cuenta que el mundo funcionaba perfectamente sin mí y que el mundo que vivía no era el que yo creía que era, sino que era un mundo completamente diferente. Así que nada, 1.000.000 de gracias por su tiempo y por escucharme.